Hola, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Solar. Soy licenciada en Psicología Clínica y pues estuve cursando la especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica en Unifroy. A continuación les voy a presentar mi trabajo final. Yo elegí como tema desarrollar deseo e identificación inconsciente y además les voy a presentar una pequeña viñeta de un caso clínico para ejemplificar la cuestión de la identificación. Elegí este tema porque me parece importante siempre volver como a estos orígenes, a estos principios básicos y fundamentales, porque al final del día, con base en el análisis de estos, es que se fueron desarrollando como diferentes teorías y enfoques dentro del mismo psicoanálisis. Justo todos estos autores que vimos durante la especialidad partieron desde Freud y justo de los últimos temas me hicieron recordar como estas cuestiones. Y al final del día es lo que hacemos con los pacientes. Nos remontamos a sus vivencias tempranas para poder comprender la construcción de su presente. Y pues bueno, ese fue como el principal motivo. Este tema es de la introducción de la especialidad, pero bueno, voy a comenzar. Y pues bueno, partimos de la pregunta, ¿qué es la identificación? Nacio, que es el autor que revisamos en la especialidad, nos comenta que hay dos acepciones del término. La primera es justo la identificación y la segunda, identificarse. Identificación lo usamos cuando decimos que encontramos o reconocemos alguna cosa. Podríamos encontrarnos en el patio de nuestras casas observando las estrellas con un telescopio y encontrar o reconocer alguna constelación en específico que queramos buscar. O también algún investigador podría descubrir una nueva especie de planta, de pez, de animal, y ahí se diría que se logró una identificación, se encontró algo nuevo. La segunda acepción, que es la que aborda el psicoanálisis, es identificarse. Esta es una acción llevada a cabo por el sujeto sobre sí mismo. Un sujeto se identifica con alguien o con algo cuando se confunde con él o con esa cosa, cuando se dirige al otro para asimilarlo y asimilarse a él hasta hacerse idéntico. Un ejemplo de esto, para que tal vez pueda quedar un poco más claro, es justo el camaleón. Este animal se asemeja en apariencia a su medio circundante. Para escapar de sus predadores se confunde. Es decir, que se identifica con las rocas, con los vegetales, con todo aquello que lo rodea. Identificarse entonces es una acción, un acto, un movimiento activo de un sujeto que quiere volverse idéntico a otro, pero que es diferente a él. Ahora bien, un sujeto tiene dos formas de identificarse con una persona o con una cosa. La primera de ellas se trata de un deseo consciente de ser como el otro. Un ejemplo de esto, como podemos ver en la imagen, es un niño chiquito de unos 7 u 8 años que quiere parecerse en todo a papá. Quiere ser igual de alto que él, igual de fuerte e incluso usar su ropa, asemejarse en todo lo que se pueda. Pues en este momento de desarrollo los padres se encuentran completamente idealizados. No hay nadie mejor que ellos. Y de hecho todos atravesamos por este periodo de identificación con nuestras figuras paternas. Estas nos edifican y nos sostienen hasta que llegamos a la adolescencia, este momento en el cual comenzamos a construir nuestra propia identidad. Damos un lugar para estos aspectos identificados de nuestros padres, pero también abrimos paso a la construcción de nuestros propios deseos. Esto idealmente, en los mejores de los casos. La segunda manera de identificarnos con el otro se da de una forma inconsciente. En esta forma nos vemos arrastrados por el mismo movimiento activo de ir hacia el otro para asimilarlos. Ya son cosas que no elegimos de una forma consciente. Es un impulso espontáneo e irreflexivo. A esto se le llama deseo inconsciente de ser como el otro. Siguiendo con el ejemplo de padres e hijos, un hijo puede identificarse de forma inconsciente con su padre e incorporar diferentes aspectos de él. Pero ¿qué aspectos se pueden incorporar en la identificación con el otro? Desde rasgos visibles hasta no visibles. Entre los visibles podríamos ubicar el porte, la apariencia, los estudios o el ejercicio profesional. Un ejemplo de esto son estas familias tradicionales y generacionales en las que el abuelo, el papá, el hijo y se espera que hasta el nieto estudien la misma carrera. Y muchas veces esto se puede hacer de una forma insatisfactoria porque no es un deseo propio, es ajeno. Este deseo se tiene que volver propio y si no es así, cambiarlo.
ejemplo. Entre los rasgos no visibles se encuentran las emociones, los sentimientos, los afectos, deseos y fantasmas. Estos en muchas ocasiones están tan enterrados que ni siquiera el propio sujeto al que le pertenecen sabe que se encuentran ahí. Un hijo puede identificarse de manera tan inconsciente e intensa con la falta que su padre cometió alguna vez o creyó cometer que se sentirá culpable como si él mismo la hubiera cometido. Y el hijo puede pasar toda la vida intentando subsanar esta falta y nunca lograrlo porque no es propia. En la clínica he observado que esta identificación suele vivirse como una cárcel sin barrotes de la cual no se puede y a la vez no se quiere escapar, porque al final del día se trata de deseos inconscientes de algún otro que se confunden como propios y son imposibles de satisfacer, pero se intenta incansablemente. Incursionar en el análisis de estas identificaciones mediante el trabajo analítico genera mucha angustia en los pacientes al descubrirse sin un deseo propio. Cuando esto se separa y se distingue, llega a ser sumamente doloroso, pero el trabajo consiste en la construcción de los propios deseos y de darle un lugar específico a estas identificaciones con los padres, pero no dejarse de lado a sí mismo. De ahí la importancia de ubicar y hablar acerca de estas identificaciones inconscientes, pues estas son esenciales, ya que dan pie al proceso de la formación del yo. Nacio nos menciona que el yo está hecho de todas las improntas que dejan en nosotros los seres y las cosas que amamos intensamente o que hemos amado intensamente y que en ocasiones hemos perdido. Es decir, los seres y las cosas con los que nos hemos identificado. Esta elección de objetos con los cuales nos identificamos no es al azar, nacen precisamente del amor. Ya he explicado este concepto de identificación y cómo se da de forma consciente e inconsciente. Les presentaré la viñeta de un caso clínico en el que logro ubicar esta identificación en rasgos visibles y no visibles y cómo es que llevaron a enfermar al sujeto. Aquí se encuentra la ficha de identificación. Nombraremos al paciente Y. Tiene 31 años, es mesero en un restaurante, estudia la carrera de arquitectura y su motivo de consulta es depresión y procrastinación. Él comenta que desde hace 5 meses le cuesta mucho trabajo concentrarse, posterga y evade actividades de la escuela, el trabajo y quehaceres de la casa. Incluso actividades que antes disfrutaba como nadar ahora le son pesadas y tediosas. Ha dejado por completo estas actividades placenteras como pintar, jugar fútbol, todo. El estudio de la carrera de arquitectura se ha prolongado. Ingresó cuando tenía 26 años y aún le faltan 2 años para terminarla, casi como 6 años de carrera de medicina. Él refiere que esto es muy frustrante para él. Considera que para su edad ya debería estar haciendo otras cosas. Pasamos al resumen del caso e iniciamos con los padres. El papá del paciente tiene 64 años actualmente, inició la carrera de arquitectura, pero no la terminó porque comenzó a tener muchos hijos. Trabajó como dibujante para una empresa durante 30 años. Actualmente ya está jubilado, pero no pasó tiempo en casa cuando los niños eran pequeños y jamás cuidó de ellos. Únicamente se dedicó a proveer económicamente. Su mamá se dedicaba por entero a cuidar del paciente y de sus hermanos. Además, trabajaba en un centro religioso y todos estuvieron muy envueltos en la religión hasta sus 18 años. Desde aquí, desde el momento 1, podemos observar una identificación inconsciente con el padre visible en la elección de carrera, y no solamente en la elección de carrera, sino también en la no culminación de la misma carrera. Más adelante vamos a ver que es más o menos por los mismos factores, pero justamente cuando el paciente se acerca a la satisfacción de algún deseo propio, porque le agrada, ha hecho propio el deseo de estudiar arquitectura, no se lo permite. Pasan cosas que hacen que este acercamiento no se dé. Justamente como nos menciona Freud en uno de los 3 tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, los que fracasan cuando triunfan. El paciente no se permite superar la imagen idealizada del padre, está muy identificado con él. Pasamos con los hermanos. El paciente tiene 6 hermanos. Él es el 5º hijo. La diferencia de edad entre todos oscila entre el año y los 2 años. Fueron consecutivos. Recuerda que su mamá solía pegarles mucho y el paciente refiere que era algo esperado al tener 6 hijos.
Y pasamos a la problemática familiar. Su hermano mayor, J, fue diagnosticado con esquizofrenia entre los 18 y 20 años. Hace varios años que acude al psiquiatra. Esta situación siempre fue muy complicada en casa, pues los primeros años de su vida desconocían su padecimiento y no recibió un tratamiento adecuado. Solía tener crisis de delirios y episodios de violencia en casa. Todos los hermanos en algún momento de su vida intervinieron en estas situaciones. La dinámica consistía en que el hermano J tenía alguna crisis, era internado, atendido, medicado, salía, dejaba de tomarse su medicamento, nuevamente tenía una crisis y así se repetía una y otra vez. Los padres siempre lo recibieron, intentaron tenerlo lo más cómodo posible, dejando de lado muchas veces al resto de los hijos. Con el paso del tiempo estas situaciones se volvieron cada vez más violentas y ya no solamente la familia, sino que se necesitaba llamar a una patrulla o a una ambulancia para poder disminuir la violencia del hermano y poder internarlo. El paciente Y en específico tomó la batuta del cuidado del hermano J, se dedicó por entero a él y pues esto ha mermado muchas de las actividades que él hace actualmente. Y bueno, en esta segunda parte del resumen del caso ubico un poco más puntualmente esta identificación inconsciente con rasgos no visibles de los padres, como su falta y una emoción muy particular y muy constante en el paciente, que es la culpa. El paciente ya trabaja como mesero los fines de semana desde hace 8 años. Es flexible para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Comenta que esto es por lo que se ha quedado tanto tiempo ahí. Sin embargo, su carrera se ha prolongado por los problemas en casa con su hermano J. Procura estar disponible todo el tiempo por si llega a tener nuevamente una crisis. Ha reprobado en varias ocasiones sus materias por salir corriendo a atenderlo, pues ha dejado sin presentar exámenes o no ha llevado trabajos finales importantes. Debido a esto se ha atrasado varios años. Está presente como nunca estuvo presente la figura del padre en estas situaciones. La mamá estuvo como más ahí, sin embargo se notaba completamente desorientada sin saber qué hacer, porque claro, no tenía las herramientas para poder hacerlo. Me parece que esta es la principal falta, identificación con esta falta que el paciente intenta cubrir. Y justo, el paciente Y se percata de que no ha seguido con su vida como lo hicieron el resto de sus hermanos, porque si bien todos en algún momento estuvieron involucrados en esta situación, todos se desprendieron. Bueno, casi todos se han desprendido y han seguido con sus vidas, han formado sus propias familias y ya no se involucran en esta cuestión. Pero él refiere que sigue estancado con su hermano J y no le queda del todo claro por qué. Refiere que una parte sí es por sus padres, porque considera que actualmente pues son mayores y no podrían lidiar con su hermano, pero no siente que sea la razón principal. Él comenta: no sé si sea una cuestión de soberbia, pero es como querer creer que yo voy a poder remediar la situación con J, que yo voy a poder ayudarlo. Esto es algo que lo ha mantenido detenido y estancado muchísimo tiempo. Comenta que en ocasiones cuando intenta disfrutar de cosas y no poner como prioridad a J, se siente culpable, pero este año pudo hacerlo por primera vez. Asistió a un concierto con una de sus hermanas, pese a que J le dijo que quería hablar y que lo necesitaba. Al inicio no podía dejar de pensar en esto, pero después pudo disfrutar el concierto. El paciente Y ha entrado en un momento de angustia sumamente intenso al reconocer que se ha encargado justo de tareas que no le corresponde. Me parece principalmente debido a esta fuerte identificación y a esta nula construcción de deseos propios, sino al intentar cumplir estos deseos, suplir estas faltas y estos fantasmas de los padres de la cura del hermano J. Y pues bueno, con esto concluyo la presentación de mi trabajo final. Espero haber sido clara y acertada en la explicación del concepto de identificación inconsciente y que con la viñeta clínica haya sido un poco más digerible. Muchas gracias por su atención.